Entonces, estábamos intentando solucionar la ecuación de Bessel de orden cero, que la ecuación de orden cero pues queda de esta forma, ¿no? Más XY igual a 0. Entonces, ya simplificada y todo. Y lo que nosotros hicimos utilizando el método de Frobenius fue encontrar una primer solución Y1, que es la solución o la función de Bessel de orden cero de primera especie. Y esta tenía la siguiente forma. N igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n sobre 2 a la 2n por n factorial al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto era lo que teníamos. Y la idea, pues, es encontrar entonces Y2, ¿sí? O sea, la idea es poder llegar a la segunda solución linealmente independiente para entonces así poder construir la solución general de esta ecuación. Entonces, bueno, lo voy a poner aquí arribita, nada más que recuerden que cuando teníamos la ecuación de orden cero, entonces V era 0, ¿sí? Nomás lo voy a poner aquí como nota. Bien, entonces, lo que tendríamos que hacer aquí para poder, o sea, si obtuvimos una sola solución, entonces debemos de aplicar un método que se llama reducción de orden para nosotros poder encontrar cómo debe de ser Y2. El método de reducción de orden no lo vimos, les voy a poner ahí un video por si quieren checar cómo es que se aplica, ¿sí? Lo que sí sabemos es que aplicando ese método de reducción de orden, entonces la solución Y2, ¿sí? Debe de tener la siguiente forma. Y1 por el logaritmo natural de X más X a la V2 más 1 por la sumatoria desde N0 hasta infinito. Acuérdense que no estoy escribiendo los infinitos, ¿sí? Pero todas las sumatorias tienen infinito. De Bn por X a la N, ¿sí? Entonces, esta forma que obtenemos aquí se obtiene a partir de aplicarle el método de reducción de orden a la primer solución. ¿Sale? Ahora, como nosotros sabemos que V vale 0 porque estamos hablando de la ecuación de orden 0, pues entonces podemos reescribir esta Y2 como Y1 logaritmo natural de X más X por esta sumatoria. Y para simplificar un poquito, pues la X que tenemos aquí afuera la podemos meter dentro de la sumatoria, ¿no? Entonces nos quedaría que Y2 es igual a Y1, logaritmo natural de X más la sumatoria desde N0, bueno, más la sumatoria de Bn por X a la N más 1. No, miento. ¿Sí miento o no miento? Sí, aquí les va. N0. Entonces, fíjense aquí, podemos simplificar todavía más esto, porque si nosotros decimos que n vale 0, entonces la potencia que nos va a quedar, pues aquí es n1, ¿sí? O sea, perdón, es x a la 1. Pero si nosotros cambiamos los límites y decimos que n vale 1, entonces, y aquí lo cambiamos, ¿sí? Entonces esto, al ponerlo x a la n, pues de todas formas empezaríamos en x a la 1. No sé si me explico aquí. O sea, tomando aquí el límite de n igual a 0, sustituyéndolo en esta forma que tenemos, empezamos en x a la 1. Pero si reajustamos aquí la sumatoria y empezamos en vez de en x0, empezamos en perdón, si en vez de empezar en n0, empezamos en n1 y hacemos que x esté elevada a la n, de todas formas empezamos en x a la 1. Lo único que cambiarían serían estos coeficientes, ¿no? Porque aquí sería b0 y aquí sería B1. Pero como estamos hablando de coeficientes arbitrarios que de momento todavía no les hemos asignado ningún valor, pues en realidad no tiene mucho problema que empecemos en el 0 o empecemos en el 1. O sea, de todas formas es una constante arbitraria. Entonces, con el afán de simplificar lo más posible esta Y2, vamos a hacer ese cambio. Vamos a decir que Y2 va a ser Y1 por el logaritmo natural de X más la sumatoria, que vamos a empezarla en el 1
de Bn de x a la n, ¿sí? Entonces, lo único que hicimos fue cambiar el límite inferior de la sumatoria, pero esto nos permitió simplificar el exponente de la x, que no hay ningún problema porque independientemente de cómo lo expresemos, estamos empezando en x a la 1, ¿sí? Entonces, la expresión que usemos, pues aquí es indistinta. Creo que en el libro, de hecho, viene así como que específico x a la n más 1, pero luego se vuelve un poquitito más complicado. Entonces, pues vamos a intentar simplificar. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos nuestra expresión de y2, pues para poder encontrar precisamente cuál va a ser esta o qué forma va a tener esta y2, pues lo que tenemos que hacer es sustituirla en la ecuación diferencial original, ¿no? Y para ello, pues tenemos que derivar. Entonces, y2' va a ser, esta parte se deriva con la regla del producto, ¿sí? Perdón, entonces vamos a tener la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero, más, y pues la sumatoria se deriva igual, ¿no? Vamos a tener la sumatoria desde n1 de n por bn por x a la n menos 1. ¿Sale? Y luego hacemos la segunda derivada, que en este caso estos primeros dos términos ambos se derivan con la regla del producto, ¿sí? Entonces el primero sería la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero, más luego este segundo término sería la derivada del primero menos 1 sobre x cuadrado por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Y pues lo que está en la sumatoria igual lo derivamos, ¿no? Tendríamos n menos 1 por el coeficiente bn por x a la n menos 2. Fíjense que en este caso en la y' podemos simplificar poquito porque tenemos estos dos términos que son iguales. Entonces los podemos sumar. Entonces y2' nos quedaría y1' por el logaritmo natural más 2 sobre x por y1' menos 1 entre x cuadrada por y1 más la sumatoria. ¿Ok? Ya que tenemos entonces esto, pues tenemos que sustituir las expresiones de y2', y2' y y2 en la ecuación diferencial. Nada más para no estar escribiendo tanto, fíjense cómo está la ecuación diferencial. Y' se multiplica por x, y' queda sola y y se multiplica por x. ¿Sí? Entonces lo voy a ir poniendo así, un poco específico. Espero que se alcance a ver. Entonces vamos a tener x por y', que era, todo esto, ¿verdad? y1' por logaritmo natural de x más 2 sobre x por y1' menos 1 entre x cuadrada por y1 más la sumatoria de todo esto. Bn por x a la n menos 2. Más y' sola. Y' nos había quedado y1' logaritmo natural de x más 1 sobre x y1 más la sumatoria de n bn por x a la n menos 1 más x por y. Y y era y1 logaritmo natural de x más la sumatoria de bn por x a la n. Todo esto tiene que ser igual a 0, según la ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, fíjense qué iría pasando, ¿no? O sea, si nosotros multiplicamos por x, pues aquí nos va a quedar una x, aquí se va a eliminar con esta, aquí se va a eliminar con el cuadrado, aquí nos va a quedar una x. Luego en y1', pues así se va a quedar igual. Y acá en la última, también al multiplicar por x, pues aquí nos queda una x y acá nos queda una x. Las x de las sumatorias las podemos meter,
¿sí? Sumándole un 1. Entonces aquí n menos 2 más 1 nos quedaría n menos 1. N menos 1. Y aquí n más 1, pues nos quedaría n más 1. ¿Sí? Entonces voy a escribir o sea, toda esta ecuación que nos queda lo voy a escribir ya haciendo estas simplificaciones, multiplicando por x, reduciendo y eliminando lo que se pueda. Aquí recuerden que el cuadrado se elimina y ajustando las potencias de la x en las sumatorias. ¿Ok? Entonces nos quedaría todo esto. Vamos a ver. X y1 bi'prima por el logaritmo natural de x más 2y1' menos 1 sobre x y1 más la sumatoria de n por n menos 1 por bn por x a la n menos 1 más y1' por el logaritmo natural de x más 1 sobre x por el logaritmo, no, perdón, 1 sobre x por y1, sí, por y1, más la sumatoria de n por bn por x a la n menos 1, más x y1, logaritmo natural de x, más la sumatoria desde n1 de bn por x a la n más 1 igual a 0. ¿Ok? En este caso, hay un término que se nos simplifica, que es este. Miren, aquí está en negativo, aquí está en positivo, entonces se va. Y además, fíjense que hay varios términos que tienen logaritmo natural. Entonces, vamos a factorizar este logaritmo natural para ver cómo podemos ir simplificando esto. Entonces, esto va a ser el logaritmo natural de x por x y1 bi'prima más y1' más x y1 más 2 veces y1' más estas sumatorias. Igual a 1, todo esto. Ahí, n menos 1. ¿Ok? Entonces nos queda esto de aquí. Fíjense que aquí sucede algo curioso. Esto de aquí, muchachos, es la ecuación de Bessel evaluada en Y1. Pero nosotros ya sabemos que Y1 es una solución de la ecuación. Fue lo que hicimos la clase pasada. ¿Qué significa entonces? Pues significa que si yo tomo Y1 y lo sustituyo en la ecuación de Bessel, pues la ecuación me debe de dar 0, porque es lo que, o sea, es a lo que la ecuación está igualada, ¿no? Aquí voy a subir hasta el principio. O sea, si yo tomo esta, que es una solución, y la evalúo en la ecuación diferencial, pues esta ecuación va a cuadrar. En otras palabras, el resultado debe de dar 0, ¿sí? Entonces, todo este término que tenemos aquí, todo este término, pues va a ser 0, porque lo que estoy haciendo es evaluar y1 en la ecuación de Bessel. Entonces, el término que tiene el logaritmo natural, pues también se va a eliminar. Y nos va a quedar nada más 2y1' más todas estas sumatorias. Y más 1 más esto. Así mero. Entonces, ahora sí, pues la idea es seguir tratando de encontrar los coeficientes, ¿sí? En este caso los coeficientes Bn son los que vamos a buscar. Pero lo primero que tenemos que hacer aquí, pues es dejar todo en términos de sumatorias. Entonces, fíjense que aquí tenemos y1'. Y y1 ya la conocemos, la voy a reescribir aquí abajo. Y1 era la sumatoria desde n igual a 0 de menos 1 a la n por x a la 2n sobre 2 a la 2n por n factorial al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta es la y1, que dijimos que es la función de Bessel de orden 0.
de primera especie. Entonces lo que tenemos que hacer pues es derivarla para poderla sustituir acá en la expresión que tenemos arriba, ¿no? Y la derivada pues está relativamente sencilla porque solamente tenemos que derivar la x. Entonces, ay, perdón, ganas de estupar. Entonces aquí la derivada pues nos quedaría menos 1 a la n por 2n por x a la 2n menos 1 sobre 2 a la 2n por n factorial al cuadrado. ¿Sí? Entonces solamente hacemos la derivada. Ya que derivamos, ahora sí lo podemos sustituir en la ecuación que tenemos acá arriba. Ah, bueno, aquí me faltó ponerle la sumatoria. La sumatoria desde n igual a 0. Creo que aquí podemos cambiarle también, miren, porque, bueno, teníamos la sumatoria desde n igual a 0, ¿no? Pero si evaluamos esto en 0, pues todo se nos va a eliminar, porque nos quedaría aquí 2 por 0. Y de hecho, si evaluamos en 0, pues nos quedaría x a la menos 1, ¿no? Entonces, si cambiamos nosotros, porque en 0 todo se nos elimina y pues de nada nos sirve, si lo cambiamos a n igual a 1, pues ya tendríamos entonces aquí un valor, ¿no? O sea, ya no se nos haría 0 y empezaríamos todo aquí en x1, que es más o menos lo que estamos buscando. Entonces, aquí en la derivada le voy a cambiar el límite inferior de la sumatoria a n igual a 1, solamente porque con n igual a 0 todo se elimina y pues no nos sirve de nada tener eso, ¿no? Entonces, habiendo hecho ese cambio, ahora sí vamos a sustituir en la expresión que tenemos aquí arriba. Lo único que voy a cambiar es esta. Todas las demás sumatorias se van a quedar igual. Entonces nos va a quedar 2 por la sumatoria desde n1, haciendo el cambio que les dije ahorita, por menos 1 a la n, por 2n, por x a la 2n menos 1, sobre 2 a la 2n por n factorial al cuadrado, más el resto de las sumatorias. Déjenme, lo estoy poniendo aquí. Entonces, en realidad aquí vamos a estar trabajando con 4 sumatorias, ¿sí? Y ahorita vamos viendo qué vamos a poder hacer con ellas. Más n1 de nx a la n más 1. Y todo esto se supone que es igual a 0. Ay, perdón. Bien, ahora, la idea aquí, como le habíamos estado haciendo anteriormente, pues era poder tratar de juntar las sumatorias. Ahora, si bien todas empiezan en n igual a 1, fíjense que las potencias de x no todas empiezan igual. Cuando n vale 1 en esta primer sumatoria, vamos a tener x1. Cuando n vale 1 en esta segunda sumatoria, tenemos x0. En la tercera sumatoria también tenemos x0 y en la cuarta sumatoria tenemos x cuadrada, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, normalmente en las clases pasadas lo que hacíamos era recorrer las sumatorias de acuerdo a cómo se fueran necesitando, ¿sí? Por ejemplo, aquí pues tendríamos que hasta que todas empiecen en x cuadrada. Entonces, recorreríamos la primera, la segunda y la tercera, ¿sí? Eso era lo que estábamos haciendo y se vale. Nada más lo voy a hacer hoy un poquito distinto porque pues están las sumatorias, o más bien tenemos más sumatorias y cada una de ellas se comporta de diferente manera. Entonces, nada más para como poder explicarlo un poco más claro, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense que tenemos tres potencias distintas, x0, x1 y x2. Y nosotros queremos llegar a que todas estén en x2. Entonces necesitamos x0, necesitamos x1, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer pues es ver cómo se comporta cada sumatoria precisamente para esas potencias de la x. Entonces, primero vamos a ver qué rollo con x0, ¿sí? Con x0, muchachos, la primer sumatoria no aparece, o sea, esa no, pues no pasa nada, ¿no? Porque empieza en x1, entonces esa la ignoramos.
Y vamos a irnos a la segunda sumatoria. Entonces, cuando nosotros queremos obtener x0, pues tenemos que darle el valor de n igual a 1 a esa sumatoria. Y nos queda 1 por 1 menos 1 por b1. Sí, no le voy a poner ya la x porque ya sabemos que estamos trabajando con x0. Y en la segunda sumatoria nos queda 1 por b1. Ahora recuerden que todos los coeficientes deben de ser igual a 0 porque pues, es lo que nos está diciendo la ecuación, ¿sí? Entonces de aquí vamos a poder obtener el valor del... Ay, aquí se me olvidó sustituir el valor de b. Era 1. Aquí vamos a poder encontrar el valor del primer coeficiente. Primero que nada, pues esto nos va a dar 0, ¿no? Y de aquí entonces vamos a sacar pues que b1 vale 0. Este es el primer coeficiente. ¿Sale? Entonces, ya vimos qué pasa cuando tenemos x0. Vamos a ver ahora qué pasa cuando tenemos x1. Entonces, para sacar x1, ahí sí vamos a poder usar la primer sumatoria, ¿sí? Y para ello le tenemos que dar el valor de n igual a 1. Entonces, tenemos un 2 allá afuera de la sumatoria, y luego sustituimos con n igual a 1, ¿no? Entonces tendríamos menos 1 a la 1 por 2 por 1, menos 1 a la 1, 2 por 1, la x no la ponemos, ya sabemos que estamos trabajando con x1, por 2 a la 2 por 1, por 1 factorial al cuadrado, más. Ahora vamos con la segunda sumatoria. Entonces, en esta segunda sumatoria, para obtener x a la 1, pues le tenemos que dar el valor de n2, ¿sí? Entonces sustituimos n2 y nos quedaría 2 por 2 menos 1, 2 por 2 menos 1 por b2, más. En esta tercera sumatoria, otra vez para obtener x a la 1, pues n tiene que valer 2, ¿sí? Y lo sustituimos, nos va a quedar 2 por b2. 2b2. Y la cuarta sumatoria, muchachos, esa empieza en x2, entonces pues no importa qué valor le demos a la n, nunca vamos a obtener x1, así que esa la ignoramos. Y tomando entonces estos coeficientes, pues los igualamos a 0. ¿Sí? Y la idea aquí pues es encontrar el valor de b2, ¿no? Que es el coeficiente que aparece aquí. Entonces vamos a simplificar, perdón. Aquí nos va a quedar 2 por 1, 2. Bueno, menos 2. Y aquí 1 factorial pues es 1 y 2 al cuadrado es 4. Entonces vamos a tener 2 por menos 2 por 4 más 2 menos 1 es 1, entonces nos queda 2b2 más 2b2 igual a 0. Y aquí tenemos 2 por menos 2 cuartos pues es 1, entonces esto es menos 1 más 4b2 igual a 0. Y de aquí, pues vamos a sacar que B2 es igual a 1/4. ¿Ok? Entonces ya tenemos el valor de dos coeficientes. Tenemos el valor de B1 y tenemos el valor de B2. Evidentemente, si seguimos así sustituyendo, pues podemos encontrar el valor de todos los coeficientes, ¿verdad? Pero pues esa no es la idea. O sea, la idea es poder encontrar una expresión general. ¿Por qué sacamos estos dos entonces? Recuerden, es para, o sea, lo que hicimos fue recorrer las sumatorias, ¿sí? Entonces, al recorrer las sumatorias, vamos a lograr que todas nuestras x tengan la misma potencia, que en este caso va a ser la potencia 2, o sea, todas las x van a ser x cuadradas. Entonces, vamos a reescribir nuestras series ya recorridas las sumatorias. La primera le dimos el valor de n igual a 1, entonces va a empezar en 2, ¿sí? Y va a quedar exactamente igual, menos 1 a la n por 2n por x a la 2n menos 1 sobre 2 a la 2n por n factorial al cuadrado, más.
A la segunda sumatoria, que empezaba en 1, le dimos el valor de 1 y le dimos el valor de 2. Entonces ahora va a empezar en 3. Y vamos a tener n por n menos 1 por bn por x a la n menos 1. La tercera sumatoria también, le dimos el valor de 1, le dimos el valor de 2, entonces también empieza en 3. N bn por x a la n menos 1. Y la cuarta sumatoria, esa no la alcanzamos a recorrer, esa se queda igual. Todo igual a 0. ¿Ok? Entonces ahora sí, fíjense lo que tenemos aquí. Bueno, no todas, casi todas las sumatorias empiezan en x cuadrada. Esta primer sumatoria, cuando yo le doy el valor de n2, me da x cuarta, ¿sí? Perdón, 2 por 2, 4, me da x cúbica, ¿sí? Entonces, esta sumatoria pues no empieza en x cuadrada, pero las otras tres sí. Y de hecho tenemos un pequeño problema porque fíjense en esta primer sumatoria. Nomás lo voy a poner aquí así como notita, ¿eh? Si yo le pongo n2, vamos a obtener x 2 por 2, 4 menos 1, 3. Si yo le doy n igual a 3, tenemos 2 por 3, 6 menos 1, 5. Si yo le doy n igual a 4, tendríamos 2 por 4, 8 menos 1, 7. ¿Sí? Entonces, en esta primer sumatoria, muchachos, no importa qué valor de n nosotros le evaluemos, siempre vamos a obtener potencias impares, ¿sí? Entonces, no las voy a poder juntar con las otras tres sumatorias porque las otras tres sumatorias sí incluyen las potencias pares y las impares. Entonces, pues lo que vamos a hacer es tener que dejar esta así como que por fuera, ¿no? Y ahorita trabajamos con ella. Pero lo que sí podemos hacer es juntar las otras tres. Porque en estas tres, cuando n vale 3, tenemos x cuadrada. Cuando n vale 3, tenemos x cuadrada. Y cuando n vale 1, tenemos x cuadrada. Entonces, ya todas empiezan en la misma potencia, ¿sí? Y ahí sí las podemos juntar. Entonces, para juntarlas, pues lo que tenemos que hacer es un cambio de variable, ¿sí? Entonces, vamos a hacer que en esta primer sumatoria, bueno, en esta segunda sumatoria, k sea n menos 1. Entonces, n va a ser k más 1. En esta también, k va a ser n menos 1. Entonces, n va a ser k más 1. Y en esta última, k va a ser n más 1. O sea, n va a ser k menos 1. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el cambio de variable para que todas queden igual y poderlas juntar. Aquí en la primera, el cambio de variable nada más lo voy a hacer para dejar todo escrito en términos de la misma, que sería k, ¿sí? Entonces, en realidad no le estoy haciendo nada, nada más voy a cambiar la n por la k para que todas queden igual. Pero la primera no la vamos a poder juntar. Entonces tendríamos 2 por la sumatoria de n igual a 2 de, ¿cuál n? K igual a 2. De k igual a 2 de menos 1 a la k por 2k por x a la 2k menos 1 sobre 2 a la 2k por k factorial al cuadrado. Más. Vamos a hacer el cambio entonces en esta en esta segunda sumatoria, ¿sí? En esta de aquí. Vamos a hacer que n valga k más 1. Entonces vamos a tener la sumatoria desde k igual a 2, desde k igual a 2 de k más 1 por k más 1 menos 1 de k más 1 por x a la k. Luego, en la siguiente sumatoria, otra vez vamos a tener que n es igual a k más 1. Entonces nos va a quedar k más 1 por b k más 1 por x a la k. Y en la última sumatoria dijimos que
n era k, no, perdón, k era n menos 1, ¿no? O n era igual a k menos 1. Entonces esto va a ser b de k menos 1 por x a la k. Todo es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ignorando la primer sumatoria, porque ya dijimos que no la vamos a poder juntar, pues fíjense que todas las demás empiezan en el mismo límite y además tienen la la x en la misma potencia. Entonces, ahora sí las podemos juntar. Este término de aquí nada más se va a reducir, ¿no? Va a quedar como k. Entonces, la primera sumatoria pues la dejamos exactamente igual. Esa no la vamos a modificar. Y las otras las vamos a poder juntar. Entonces vamos a tener, evidentemente todas tienen x a la k, ¿sí? Entonces lo podemos factorizar y vamos a tener k más 1 por k por bk más 1 más k más 1 por bk más 1 más bk menos 1 y todo esto por x a la k. Por x a la k. ¿Ok? Ahora, en este caso, pues estos dos términos todavía le podemos factorizar un k más 1 y un bk más 1. Entonces, otra vez esto nos va a quedar exactamente igual. Más la sumatoria de k igual a 2 de k más 1 por bk más 1 por k más 1 más bk menos 1 por x a la k. ¿Sí? Entonces, fíjense que este último término, bueno, sí lo voy a escribir, ni modo, para que no lo simplifique ahorita. Entonces, primer sumatoria, exactamente igual. Y en esta segunda sumatoria nos quedaría bk más 1 por k más 1, k más 1 al cuadrado, más bk menos 1 por x a la k. ¿Ok? Y todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces, la idea en este punto, pues, es empezar a sacar, empezar a sacar los coeficientes, ¿no? O sea, tratar de encontrar una relación o una regla de, ay, se me fue el nombre. Se me fue. Pero la idea era lo que hacíamos antes, ¿no? O sea, poder sacar una relación de recurrencia entre los coeficientes para encontrar una regla general para poderlos expresar. El problema que tenemos es lo que ya mencionamos ahorita. Esta primer sumatoria solamente me da potencias impares de X, ¿verdad? O sea, nada más tenemos X cúbica, X quinta, X séptima, etcétera, etcétera. Y esta sumatoria de acá, pues sí me da todas las potencias de X, ¿verdad? O sea, aquí sí tenemos X cuadrada, X cúbica, X cuarta, X quinta, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es, analizar los coeficientes para las potencias impares y para las potencias pares, por separado, ¿sí?
Entonces vamos a empezar con las más fáciles, que son las pares. Entonces, para las potencias pares, pues ya sabemos que la primer sumatoria ni siquiera la consideramos porque no me van a dar potencias pares de X, ¿sí? Y me voy a fijar nada más entonces en la segunda sumatoria, en esta de acá, que es la que sí me puede dar potencias pares. Entonces, si vamos a obtener potencias pares de la X, podemos escribirla acá como 2m para asegurarnos de que solamente estemos analizando las que van a ser pares, ¿sí? Y m, pues tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la primer potencia par que obtenemos aquí? Pues cuando k vale 2, ¿sí? Que sería la primer potencia par. Entonces, si yo aquí quiero que k valga 2, pues m tiene que ser 1, ¿sale? Entonces es nada más para fijar o para saber cómo vamos a tener nuestras potencias. Bien, entonces, ya que dijimos que solamente vamos a analizar la segunda sumatoria, pues vamos a tomar nuestros coeficientes, que son lo que está entre corchetes, y vamos a cambiar las K's por 2M's, porque es lo que estamos diciendo que vale, ¿no? Entonces nos quedaría B de 2M más 1 por... Ay, la pila del pizarro. Ok. B 2M más 1 por 2m más 1 más 1. Ah, no, 2m más 1 nada más. Al cuadrado. Más b de 2m menos 1. Y eso tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, el coeficiente es el que igualamos a 0 con la idea de pues, sacar los valores, ¿no? Y de aquí pues despejamos el coeficiente que tenga el subíndice mayor, que en este caso es el de 2m más 1. Nos va a quedar que B 2m más 1 va a ser igual a menos B 2m menos 1 sobre 2m más 1 al cuadrado. Y entonces ahora sí, pues empezamos a darle valores a la m para ver si podemos identificar algún patrón en estos coeficientes. Recuerden que la m empezaba en 1, entonces pues ese es el primer valor que le damos, ¿no? M1. Con M1 vamos a tener B de 2 por 1, 2 más 1, 3, que sería igual a menos 2 por 1, 2 menos 1, B1 sobre, ¿qué era esto? 3 al cuadrado. Pero recuerden que ya habíamos encontrado el valor de B1. ¿Se acuerdan que eso lo hicimos hace buen rato? Ahí está. B1 era 0, ¿sí? Entonces, como B1 es 0, y B3 está en términos de B1, pues quiere decir que B3 también va a ser 0. Vamos a darle el siguiente valor. Vamos con M igual a 2. Con M2 vamos a obtener B2 por 2, 4 más 1, B5. Y esto sería menos 2 por 2, 4 menos 1, B3 sobre 5 al cuadrado. Pero ya dijimos que B3 vale 0. Entonces, pues B5 también vale 0. Vamos a hacer uno más nada más para comprobar. Con m igual a 3. Tendríamos 2 por 3, 6 más 1, B7, que es igual a menos B2 por 3, 6 menos 1, B5 sobre 7 al cuadrado. Pero ya dijimos que B5 vale 0, entonces B7 también va a dar 0. ¿Qué significa entonces? Pues significa que todos los coeficientes, ¿sí? Todos los coeficientes impares me van a dar 0. O sea, los coeficientes que tengan la forma B2K más 1 me van a dar 0. ¿Sí? Esto significa que todas las potencias, y si nos vamos acá a la serie, ¿sí? Todas las potencias
pares de la X, también me van a dar 0, porque lo que estábamos analizando aquí, recuerden, eran las potencias pares. Entonces, siempre que en esta sumatoria obtengamos, por ejemplo, x cuadrada, va a tener un coeficiente 0. X cuarta va a tener un coeficiente 0. Entonces, todas las potencias pares me van a dar 0. ¿Sí? Entonces, ya con eso, pues le vamos avanzando y vamos simplificando un poquito. Vamos a ver ahora qué pasa en el otro caso. Ya analizamos las potencias pares, vamos a ver ahora qué sucede con las potencias impares. Entonces, con las potencias impares. ¿Sí? Con las potencias impares, pues la K la vamos a expresar como 2m menos 1, ¿sí? Entonces, ¿por qué 2m menos 1? Porque la primer potencia impar que podemos obtener aquí, pues es x cúbica, ¿sí? X1 no la podemos obtener de esta sumatoria, pero sí la podemos obtener de esta otra sumatoria. Acuérdense que en esta siempre nos daban potencias impares. Entonces, la primer potencia impar, de hecho, pues es x a la 1. Entonces, esta es la primer potencia impar que vamos a tener y por ello vamos a hacer que K sea 2m menos 1 y que M sea mayor a 2. O sea, que empiece en el 2, ¿no? Para así obtener x a la 1, que es la primera potencia que necesitamos. Bueno, es la primera potencia de la primera sumatoria, pero x cúbica es la de la segunda sumatoria. Entonces, es lo que cuadra. Bien. Entonces, pues si estamos diciendo que K es 2m menos 1, entonces en esta primer serie, por así decirlo, en esta primer sumatoria, ¿sí? Vamos precisamente a hacer el cambio. O sea, vamos a decir que K es, voy a poner aquí, K es 2m menos 1. Entonces, vamos a cambiar todo vamos a cambiar las K's a M's. ¿Sí? Fíjense, es esto de aquí, ¿no? Entonces, en esta segunda serie necesitamos que K sea 2m menos 1 y en esta primera serie nada más para dejarlo todo en los mismos términos, pues hacemos que K sea M, ¿sí? Para dejarlo en la misma variable, porque la potencia ya está como la necesitamos. Entonces, es lo que voy a hacer acá. Vamos a tener que en la primer sumatoria, el coeficiente, ya nada más voy a fijarme en el coeficiente, ya no voy a poner sumatorias ni nada. Va a ser 2 por el 2 de afuera, por menos 1 a la m, por 2m, sobre 2 a la 2m, por m factorial al cuadrado. ¿Sí? En esto lo único que hice fue cambiar las k por m para dejar todo en términos de la misma variable que ahora es m. Y en la segunda, pues ahí sí sustituimos precisamente esta expresión, ¿no? Entonces vamos a tener que b de 2m menos 1 más 1. Está. B de 2n menos 1 más 1. Por 2m menos 1 más 1 al cuadrado más b de 2m menos 1 menos 1. Todo esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces vamos a simplificar poquito, ¿no? Aquí nos va a quedar, bueno, 2 por 2 va a ser 4. Entonces vamos a tener 4m por menos 1. 4m por menos 1 a la m sobre 2m por m factorial al cuadrado más b de 2m por 2m cuadrada más
b de 2m menos 2 igual a 0. ¿Ok? Y entonces aquí podemos expresarlo de esta forma. Podemos tener, bueno, esto sería 4m cuadrada también, ¿verdad? B de 2m más B de 2m menos 2. Y este término que tenemos aquí, como es completamente constante, pues lo podemos pasar de este lado. Sobre 2m por m factorial al cuadrado. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a tener un problema. Si nosotros despejamos alguno de los coeficientes B2m o B2m menos 2, normalmente haríamos este, ¿no? El mayor. Entonces, si nosotros despejamos este, lo que va a suceder es que nos van a quedar los coeficientes bien raros. Primero porque no van a ser un solo término como estamos acostumbrados, sino que va a ser toda esta constante menos este de aquí entre este de acá. ¿Sí? Entonces, pues no va a quedar algo que nosotros podamos identificar o a donde podamos encontrar un patrón. Entonces, lo que vamos a hacer es algo que en matemáticas nos gusta hacer mucho, que es básicamente como forzar la forma que deben de tener los coeficientes. Y esto se puede hacer, muchachos, por lo siguiente. Miren, si aquí estamos, recuerden que todas estas son constantes, ¿sí? O sea, las B's y las M's, todo esto es una constante. Entonces aquí yo estoy diciendo que la suma de estas dos constantes me tiene que dar esta de acá. De inicio, entonces, mis constantes, o sea, mis coeficientes, pues deben de ser una fracción. ¿Por qué? Pues para que me puedan dar como resultado una fracción, ¿sí? Y más importantemente, deben de ser una fracción que tenga más o menos la misma forma que esto que tengo yo aquí. ¿Por qué? Pues para que me den ese resultado, ¿sí? O sea, yo no puedo sumar, o sea, yo no puedo esperar obtener peras si estoy sumando manzanas, o sea, de alguna forma tengo que tener peras, ¿sí? Entonces lo que hago, pues es precisamente irlo acomodando, o sea, irlo forzando. Entonces lo que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a decir que el B de 2m va a ser una fracción que tenga el mismo denominador que el resultado. ¿Por qué? Pues para que a la hora de sumarlo con algún otro coeficiente ya estoy asegurando que ese denominador aparezca porque yo lo necesito, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Fíjense que este coeficiente, según lo que me indica acá, pues debe de tener un signo, ¿no? O sea, puede ser positivo o puede ser negativo por el menos 1 a la m que tenemos. Pero nosotros ya habíamos calculado B2, ¿se acuerdan? O sea, cuando m vale 1, en toda esta expresión obtenemos B2. Y nosotros habíamos dicho que B2 era un cuarto. Entonces, forzosamente, cuando m valga 1, yo tengo que tener que este coeficiente debe de ser positivo. Entonces, para ello, pues lo voy a poner como menos 1 a la m más 1. Así, cuando m vale 1, esto me queda al cuadrado y ya se vuelve positivo y ya no me interfiere con lo que yo había planteado antes, bueno, con lo que yo había encontrado antes, ¿sí? Y todo esto lo vamos a multiplicar pues por alguna otra constante que nos conocemos, que es C2M. Voy a ponerla un poquito más grande. C2M, ¿sí? Entonces, esta C2M no la conozco, es precisamente la que me va a ayudar a encontrar la forma de B2M, ¿sí? Entonces, ¿por qué ponemos esto? Para que sea igual al resultado de la suma que yo estoy proponiendo. ¿Por qué pongo esto? Porque yo necesito que B2 sea positivo según lo que ya había encontrado. ¿Y por qué pongo este? Pues porque B2 es una constante, pero todavía no sé cuál es. Entonces, pues ahí le pongo una constante arbitraria. Haciendo más o menos lo mismo para B2 menos 2, B2M menos 2, perdón, vamos a obtener lo siguiente. Esto va a ser menos 1 a la M por C2M menos 2 entre 2 a la 2M menos 2 por M menos 1, M menos 1 factorial, perdón, al cuadrado. ¿Ok?
Ahí pues nada más sustituimos, ¿no? O sea, si teníamos la forma de 2m y ahora queremos la forma de 2m menos 2, pues nada más hacemos los cambios pertinentes, ¿no? De variables. O sea, le sumamos un 1. Bueno, le restamos un 1. ¿Ok? Entonces, pues ya tenemos aquí nuestros dos coeficientes, ¿no? Estos dos los vamos a sustituir en la expresión que teníamos, que era esta. ¿Sí? Porque de ahí es de donde los vamos a despejar. Entonces vamos a sustituir B2M y B2M menos 2 en esta expresión. Y es lo que voy a hacer aquí. Entonces vamos a tener, bueno, el B2M se multiplicaba por un 4M cuadrada, ¿verdad? 4M cuadrada por menos 1 a la M más 1 por C2M entre 2 a la 2M por M factorial al cuadrado más el B2M menos 2, que sería menos 1 a la M por C2M menos 2 entre 2 a la 2M menos 2 por M menos 1 factorial al cuadrado. Y esto era igual a pues todo lo demás, ¿no? Menos 4M por menos 1 a la M entre 2 por 2M por M factorial al cuadrado. ¿Sale? Entonces, la idea aquí, pues es que de este paso vamos a encontrar los valores de C2M y de C2M menos 2 que vamos a sustituir en las B's para encontrar los valores de las coeficientes. ¿Sí? Le vamos a dejar hasta aquí y la siguiente clase terminamos esto. La siguiente clase ahora sí terminamos la solución. ¿Sale? No sé si hasta aquí hubo alguna pregunta o algún comentario. De mi parte no, maestra. Bien. Pura álgebra, muchachos. O sea, todo esto es pura álgebra, ¿sí? No estamos haciendo nada de ecuaciones diferenciales. Si se dan cuenta, es todo... Disculpe, maestra. Dígame. El último examen va a ser el siguiente jueves. El último examen... Déjeme ver. No, yo creo que lo vamos a dejar hasta el martes 30. Ah, ok. Muy bien. Muchas gracias. Sale pues, muchachos. Entonces, la siguiente clase terminamos.